Dios le bendiga, hermanos. Qué bellas son esas palabras de vida, que son verdad y que vamos ahora a proclamar en esta mañana. Vamos inmediatamente a Juan, capítulo 13, versículo 31 hasta el versículo 35, que es el texto que nos corresponde en el día de hoy. En esta exposición en serie del libro de Juan, dice la palabra de Dios: entonces cuando hubo salido, dijo Jesús, ahora es glorificado el Hijo del Hombre, y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, Dios también le glorificará en sí mismo, y enseguida le glorificará. Hijitos, aún estaré con vosotros un poco. Me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros, a donde yo voy, vosotros no podéis ir. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Padre, te rogamos una cosa en esta mañana, y es que tú hables a tu pueblo, hables a todos los que están escuchando a través de tu palabra. Que el poder de tu Espíritu en esta mañana lleve tu palabra a nuestros corazones y que dé fruto, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Como iglesia tenemos una declaración de propósito que dice que somos una familia de creyentes en Jesucristo que existe para exhibir en todo lugar la gloria de Cristo en el Evangelio. ¿Qué somos? Dice la declaración, somos una familia, y es una familia, como dice la Biblia en Gálatas, una familia de fe, unida por la fe en Cristo. Ahora, esa familia de fe tiene una misión, según lo que nuestra declaración presenta, basada en las Escrituras, y es exhibir en todo lugar la gloria de Cristo en el Evangelio. Cristo es glorioso, y esa gloria de Cristo se ve, brilla en el mensaje del Evangelio de que Cristo vino al mundo a salvar a los pecadores. Y eso tenemos que manifestarlo en todo lugar, exhibirlo, ponerlo en alto de tal manera que sea visto por todos. Muchas veces enfocamos nuestra vida en otras cosas debido a nuestra pecaminosidad y a, como veremos la próxima semana, nuestra debilidad. Somos débiles. Sin embargo, el llamado de Dios para la iglesia es que la iglesia sea ese medio a través del cual la gloria de Cristo se vea en el mundo. Ese debería ser nuestro norte en la vida. Lo más importante para nosotros no debería ser nuestras metas personales o sueños personales, sino que la gloria de Cristo revelada en el Evangelio sea vista en todo lugar. Esa es la razón por la que el Señor realmente nos dejó aquí, en este mundo. Ahora, nuestra declaración también explica que hay medios a través de los cuales eso sucede. Dice que es a través, en primer lugar, de la exposición bíblica. Obviamente, el Evangelio está en las Escrituras. Ellas son las que dan testimonio de Cristo. Así que si hay algo que debemos hacer los creyentes en este mundo es proclamar el Evangelio, es explicar las Escrituras, es hacerle saber a la gente lo que la Biblia dice. Por eso cada semana le damos tanta centralidad a este tiempo de exposición bíblica, porque es allí donde exponemos con las Escrituras la grandeza y la gloria de Cristo. Pero también es por eso que este año hemos tomado como enfoque de los grupos pequeños el que, además de tener comunión, nuestros grupos sirvan para llevar el Evangelio a hogares.
para que en todo lugar se exponga esa gloria de Cristo. Es por eso también que tenemos la responsabilidad de hacer como Felipe, de tomar las escrituras y desde la escritura explicarle a la gente el evangelio de Cristo. Sin embargo, en nuestra declaración de propósito no se presenta solamente la exposición bíblica como el medio a través del cual nosotros recibimos la gloria de Cristo. También dice la vida personal y el ministerio. El Señor nos ha presentado en el libro de Mateo como luz del mundo. Y nosotros exhibimos su luz, la gloria de aquel que es realmente la luz del mundo, a través de nuestras buenas obras, dice Mateo, a través de nuestra vida. No es solamente el discurso del creyente, sino la vida del creyente lo que testifica de su Salvador, lo que testifica del Evangelio. Precisamente, el último versículo que leímos presenta la vida, la manera en que vivimos en este mundo, la manera en que servimos en este mundo, como un medio a través del cual nosotros testificamos acerca de lo que somos y acerca de quién es nuestro Señor y Maestro. Versículo 35 dice, en esto conocerán todos que sois mis discípulos si tuviereis amor los unos con los otros. Tenemos un mensaje, pero también tenemos una vida que debe acompañar ese mensaje mientras estemos en este mundo. El fallecido Francis Schaeffer llamaba a esta declaración o a lo que enseña esta declaración como la marca del cristiano. Decía Schaeffer en su libro La Iglesia al final del siglo XX, este pasaje nos revela la marca que Jesús nos da para identificarnos, no en cierta época ni en cierto territorio, sino en todos los lugares y en todos los tiempos hasta que Él venga. En esto conocerán todos, dice Jesús, que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos con los otros. En cada época, la gente identifica ciertas cosas con los cristianos. Los cristianos hacen esto, los cristianos viven así, los cristianos van a tales lugares, los cristianos no van a tales lugares. Y cada contexto hace que los cristianos se identifiquen con ciertas cosas. Cosas que a veces cambia el contexto y la gente quiere mantener esa identidad, sin embargo, no es la identidad permanente del cristiano. Ahora, lo que sí es algo que identifica, que es una marca del cristiano en toda época, en todo contexto, no importa el país, no importa el momento, es el amor. Dice allí, en esto conoceráis todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos para con los otros. Es por eso que tomamos ese término o esa frase de Francis Schaeffer del cristiano o del amor como esa marca del cristiano, lo tomamos para el título de esta exposición, la marca de los verdaderos discípulos. La semana pasada veíamos esa realidad del falso discípulo en la persona de Judas. Y después que Judas sale de allí, Jesús le presenta a esos verdaderos discípulos cuál sería su marca en este mundo. ¿Cuál sería esa cédula de identificación? ¿Cuál sería esa placa que ellos mostrarían al mundo? En esto conoceréis todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos con los otros. La marca de los verdaderos discípulos. Y lo que vamos a ver en esta mañana son tres cosas que Jesús resalta en este texto. En estos versículos que son palabras de Cristo, vamos a ver tres cosas que Jesús resalta. Las tres comienzan con la letra M. En primer lugar, Jesús resalta un momento. Ahora es glorificado el Hijo del Hombre. Jesús resalta un momento. En segundo lugar, Jesús resalta un mandamiento.
Versículo 34, un mandamiento nuevo os doy. Y en tercer lugar, Jesús resalta una marca. En esto conocerán todos. Un momento, un mandamiento y una marca. Comenzamos con el momento. Jesús resalta allí el momento en que ellos estaban. Dice allí versículo 31, entonces cuando hubo salido, dijo Jesús, cuando hubo salido, ¿quién? Judas. Recordemos que Jesús había dicho, lo que tú has de hacer, hazlo pronto. Entonces Judas salió. Y al salir Judas, quedando Jesús solamente con sus verdaderos discípulos, él va a decir unas palabras. Y esas palabras inicialmente tienen que ver con un momento, con el momento que ellos estaban viviendo. Él dice, ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, Dios también le glorificará en sí mismo y enseguida le glorificará. Un momento, y en primer lugar tenemos que observar que este momento que Jesús está marcando es un momento de gloria o un momento glorioso. Ahora es glorificado el Hijo del Hombre. Esta expresión de Jesús de marcar ese momento como un momento de gloria tiene que ver tanto con lo que él dijo anteriormente como lo que él va a decir después. Tiene que ver con lo anterior porque en lo anterior él está presentando que alguien le va a entregar. Él había hablado ya de eso, de cómo él iba a ser entregado, cómo él iba a ser muerto, cómo él iba a ser rechazado, cómo él iba a ser traicionado. Y podríamos decir entonces que la historia de Jesús en Juan es una tragedia. Esa es la forma en que uno podría ver la vida de Cristo. ¡Wow! Uno de sus discípulos, no solamente la nación le rechazó, uno de sus discípulos, los que estaban cercanos a él, le entrega y él es muerto. Eso es trágico, eso es terrible, eso es humillante. Pero Jesús quiere recordarle a ellos que ese no es un momento trágico, ese es un momento de gloria. Ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado en él. En el capítulo 12 vimos que ese ahora tenía que ver con ese momento de la crucifixión. Allí, en ese momento, Jesús había dicho que el mundo sería juzgado. Ahora es el juicio. ¿Cuál juicio? Un juicio que ya había sido anunciado desde Génesis capítulo 3, versículo 15. Es lo primero que Dios promete, el juicio de este mundo, cuando el príncipe de este mundo es echado fuera. Jesús dice, llegó el momento del cumplimiento de esa promesa. Cuando el príncipe de este mundo es aplastado, ahora es ese cumplimiento de ese juicio que fue anunciado desde que el hombre cayó. Es ahora que la simiente de la mujer vence a Satanás. Y Jesús dice, ahora es glorificado entonces el Hijo del Hombre. Este es el momento en que el Hijo del Hombre vence al mundo. Este es el momento en que el Hijo del Hombre vence a Satanás. Es allí en la cruz donde Él tomó a principados y potestades y los exhibió públicamente y triunfó sobre ellos en la cruz. La cruz no era una tragedia, era el momento de gloria de nuestro Señor Jesucristo. Él venció muriendo en la cruz. Y aunque Él era traicionado por Judas, Él no era una víctima, Él era el vencedor. Él vencía a través de esa cruz. Y como Cristo era glorificado, entonces Dios era glorificado en Él. Porque el plan de Dios, como veíamos cuando hablábamos de ese tema central de las Escrituras, es que Dios se muestre como el soberano Salvador, pero es a través de Cristo. Dios es glorificado, pero Dios es glorificado es en la obra de Cristo. Por eso decimos, aunque decimos toda la Biblia trata de la gloria de Dios, eso va de la mano con decir que toda la Biblia trata
de Cristo, de su cruz. Porque Dios es glorificado es en Él, por medio de Cristo. Y es en ese momento clave cuando Cristo va a morir en la cruz. Si Dios es glorificado en Él, Dios también le glorificará en sí mismo. El resultado de la cruz, el resultado de que Cristo muestre la gloria de Dios en la cruz, el resultado de que Cristo muestre la justicia de Dios, el amor de Dios, la gracia de Dios en la cruz, de que Cristo exalte a Dios en la cruz, es que entonces Dios glorifica a Cristo. El mismo libro de Filipenses dice que por cuanto Cristo mostró esa gloria al humillarse hasta lo sumo en la muerte de cruz, Dios entonces le exalta y le da un nombre que es sobre todo nombre. Es por eso que Cristo al final, orando, Él dice, yo te he glorificado en la tierra, así que glorifícame tú al lado tuyo con la gloria que me diste antes de que el mundo fuese. Si Dios es glorificado en Él, Dios también le glorificará en sí mismo. Y dice, enseguida lo va a hacer. Enseguida, porque después que Cristo en la cruz revela la gloria de Dios, que es la gloria del Evangelio, y va a la muerte, enseguida el Padre le levanta al tercer día y el Padre le exalta. Y allí el Hijo del Hombre, ese Hijo del Hombre prometido en el libro de Daniel, que iba a recibir toda gloria, recibe toda la gloria. Así que este momento no es un momento trágico, es un momento glorioso. Judas le iba a entregar, pero ahora era el momento donde se iba a cumplir el plan de Dios revelado en todo el Antiguo Testamento, donde el Hijo sería glorificado y entonces el Hijo glorificaría al Padre y el Padre exaltaría al Hijo. Ahora es ese momento. No estamos perdiendo, estamos ganando. Pero también Él lo dice porque después Él va a hablar de la vida que vivirían sus seguidores en esta tierra después de su partida. Y esa vida sería el resultado de esa maravillosa obra que el Hijo haría. Él presenta allí su gloria porque precisamente de eso se trata, de su obra, de su gloriosa obra. De eso se trata entonces lo que viene después. Por ejemplo, en el capítulo 7, cuando Jesús dice, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Después Juan explica que eso es hablando del Espíritu Santo que el Padre iba a enviar hacia los que creyeran en Cristo. Y dice, porque aún no había enviado el Espíritu Santo porque Jesús no había sido glorificado. En la mente de este escritor, en la mente de Juan, la obra de Dios en su pueblo o a través de su pueblo es el resultado de que Cristo fuera glorificado. Esa es la mente de Juan. Esa es la mente del autor de este libro. ¿De dónde viene la vida en el Espíritu? La vida del pueblo de Dios en este mundo es resultado de que Cristo sea glorificado. Y es por eso que era necesario primero hablar de esta realidad, porque no se trata de nosotros, no se trata del amor entre nosotros, se trata de Cristo y su maravillosa obra. De allí fluye toda la vida de la iglesia. Por eso el capítulo 17, versículo 22 dice, la gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos, como también a mí me has amado. Dice, la gloria que me diste, les he dado. Se trata primero de la maravillosa y gloriosa obra de Cristo y de ahí fluye la vida de la iglesia. Es por eso que el libro de los Hechos es el cumplimiento de esta realidad.
vemos cómo viene el Espíritu Santo como resultado de que Cristo es glorificado. Y entonces, ¿cuál es el resultado? Una iglesia que se ama. Una iglesia donde nadie tiene necesidad porque cada uno está pendiente de la necesidad del otro. Una iglesia que da testimonio ante el mundo por la vida de amor que vive. Así que era necesario hablar primero de ese momento glorioso, la maravillosa obra de Cristo, porque de allí fluye todo lo que viene. Es un momento glorioso, pero también es un momento de despedida. Versículo 33 dice: hijitos, aún estaré con vosotros un poco, me buscaréis, pero como di a los judíos, así os digo ahora a vosotros, a donde yo voy, vosotros no podéis ir. Y es allí que dice: un mandamiento nuevo os doy. Imagina un padre que va a dejar una familia, hijos todavía dependientes, que necesitan dirección, y que entonces ese padre sabe que va a fallecer. No es que le llega de sorpresa, no, él sabe. Él sabe que se va a despedir de su familia. Algo que haría ese padre sería juntarlos y darle instrucciones, decirle cómo deberían conducirse mientras él no estuviera allí. Su amor por ellos, su preocupación por ellos, le llevaría a llamarles y decirle: hijitos, miren, esto es lo que ustedes tienen que hacer, hijitos. Y eso es lo que vemos aquí. Cristo le dice a ellos que él estaría un poco de tiempo todavía con ellos, pero que después ellos no le verían más. Y entonces él quiere aprovechar ese tiempo. Y él le dice: hijitos, un nuevo mandamiento os doy. Como ese padre que se va y le dice: hijitos, miren, yo quiero que ustedes vivan así ahora. Recordemos que estamos en el gran contexto del capítulo 13, donde dice que él les amó hasta el fin. Y en ese amor que él le tenía a ellos, como él le llama a sus hijitos, débiles, como veremos la próxima semana, indefensos, en ese momento él le dice a ellos: yo le quiero dar un mandamiento. Así que este momento glorioso es también el momento de despedida. Y en ese momento de despedida, él muestra su amor dándole instrucciones. Hermanos, escuchar la palabra de Cristo, que Cristo nos revele su palabra, debemos verlo como una muestra de amor por nosotros. Escuchar su palabra, que Él nos dé su palabra, no debería ser algo pesado para nosotros, no. Es decir, wow, el Señor me ama y me está diciendo a mí lo que me conviene a mí. ¿Recuerdan lo que Él le dice en versículos anteriores? Si ustedes saben estas cosas, ustedes serán felices si la hicieren. O sea, yo lo amo a ustedes. Y yo le estoy diciendo a ustedes lo que les va a hacer feliz. Porque les amo. Hijitos, les doy un mandamiento, pero es porque les amo a ustedes. Hermanos, sus mandamientos son una muestra de amor por nosotros. Ahora, eso nos lleva al siguiente punto. Un mandamiento. En ese momento glorioso, en ese momento de despedida, lo que Él les da entonces es un mandamiento. Ese mandamiento tiene en primer lugar una característica. Él le llama un mandamiento nuevo. Ahora tenemos que comprender cuál es la novedad de ese mandamiento, porque en muchas ocasiones se malinterpreta esta realidad de que Cristo llama al amor un mandamiento nuevo. ¿Qué significa esto? Que el amor entre nosotros es un mandamiento nuevo. ¿Qué significa esta característica, esta cualidad que se le da nuevo? Eso no significa, en primer lugar, que es absolutamente nuevo. Eso es lo primero que tenemos que estar claro. No es absolutamente nuevo. Recordemos que Jesús lo que hace no es traer algo diferente al Antiguo Testamento. Recordemos que Jesús lo que hace es completar la revelación de Dios.
No cambiarla, sino completarla. Y desde el Antiguo Testamento ya Dios había mandado amar a nuestros semejantes. Más que eso, Jesús mismo dice que lo más importante en esa ley, en lo práctico, es precisamente ese amor. Todo lo que ustedes quieren que hagan con ustedes, háganlo con los otros, porque esta es la ley y los profetas. ¿Cuál es el mandamiento más importante? Bueno, el mandamiento más importante es amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Así que Jesús no está diciendo algo nuevo de manera absoluta. De tal manera que podríamos pensar que todo lo demás no tiene nada que ver con esto, sino que Él está repitiendo algo que ya había sido dicho. Recordemos que la Biblia es una unidad. Pero tampoco, hermanos, Jesús al decir que es nuevo está diciendo que este mandamiento suplanta o reemplaza toda la ley moral de Dios. Esa es la forma en que algunos entienden que este es un mandamiento nuevo. O sea, nosotros sabemos que la ley de Dios en el Antiguo Testamento tenía varios aspectos. Tenía un aspecto ritual, o sea, muchos de esos mandamientos tenían que ver con esos rituales, esas ceremonias a través del cual el pueblo adoraba a Dios. Sin embargo, no es que no tenían valor, sino que esos rituales estaban apuntando al Evangelio. Y llegado el Evangelio, ya no era necesario seguir haciéndolo. Como cuando Juan dice al principio de este mismo evangelio, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. O sea, ya no hay que seguir sacrificando corderos porque aquí está el Cordero. La hora viene y ahora es cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre, decía Jesús a la mujer samaritana. Ha llegado el verdadero templo. Esa era la ley ritual que no tenía que seguir siendo guardada por cuanto se cumple en el evangelio. También estaban los aspectos civiles de la ley. Israel era un país, una nación. Necesitaban un manual de convivencia como país. Y la ley era ese manual de convivencia como nación. Pero venido el nuevo pacto, que el pueblo de Dios ya no es conformado por una raza específica, en un territorio específico, con leyes, con una constitución como nación específica. Entonces, como cambia el contexto del pueblo de Dios, esas leyes civiles también llegan a su fin, porque el contexto donde deberían ser aplicadas ya no existe. Ya el pueblo de Dios no es un país, no es un territorio político. Por ende, es en ese contexto donde esas leyes tenían función. Pero había un aspecto moral que Dios reveló en los 10 mandamientos, que tenía que ver con cómo el ser humano trata a Dios y trata a su semejante. Para eso Dios dio los 10 mandamientos. Y algunos dicen, no, también eso se acabó, porque ahora Dios los suplantó por el amor. No, no es en ese sentido que Jesús está diciendo que este mandamiento es nuevo. ¿Por qué? Primero, porque el nuevo pacto nunca prometió un cambio de ley, sino un cambio de corazón. Eso es lo que promete el nuevo pacto. Que el corazón, que es ¿el problema cuál era? Ellos invalidaron mi pacto. ¿Cuál es el problema? Dice Pablo en Romanos 7. No es la ley es buena, el mandamiento es santo, justo, bueno. El problema soy yo, que soy carnal, vendido al pecado. Así que lo que se necesita no es un cambio de ley, sino un cambio de corazón. Por eso David, en vez de decir que cambien la ley de no matarás o de no cometerás adulterio, es lo que dice, crea en mí, oh Dios, un corazón nuevo. Líbrame de homicidios. Cantará mi lengua tu alabanza. Pero también, no solamente esto, que el nuevo pacto lo que promete es un cambio de corazón, por cuanto lo que está mal es el corazón, no la ley. También tenemos que ver que el amor no reemplaza la ley moral de Dios, sino que la resume. Romanos capítulo 13, versículo 8 al 10, un texto
que más que quitarle autoridad a la ley moral de Dios, le da esa autoridad o la confirma. Mira lo que dice Pablo en Romanos, capítulo 13, versículo 8. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Oigan, ¿por qué hay que amar? No hay que amar porque la ley no tiene autoridad, no, hay que amar porque la ley tiene autoridad. Eso es lo que está diciendo Pablo. Es por eso que si leemos este texto no podríamos entender cómo podríamos decir nosotros que la ley del amor reemplaza a la ley cuando Pablo está diciendo lo contrario. Hay que amar porque la ley dice que amen. Eso es lo que está diciendo Pablo allí. Hay que amar porque el que ama cumple la ley. O sea, ¿cuál es el punto allí? ¿Que hay que cumplir la ley entonces? Que esa ley debe ser cumplida. ¿Y cuál ley? Versículo 9. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Pablo lo que está diciendo es, como tú cumples la ley amando, entonces ama. O sea, ¿qué es importante según Pablo? Cumplir la ley. Debe ser cumplida. Entonces ama. Y entonces él va a decir, el amor lo que hace es resumir la ley. Cuando te mandan a hacer un resumen de un libro, de un escrito, no te están diciendo que deje de lado ese libro o ese escrito, no. Es que ese resumen te da la sustancia de ese escrito. Para que cuando tú vayas a leer ese libro, lo leas con una mejor comprensión. Un resumen no suplanta al original. El resumen lo que te da un mejor entendimiento del escrito. Y entonces lo que Pablo está diciendo aquí es que cuando tú amas, el amor resume todas esas sentencias que están ahí. Lo que están es llamándonos a amar al prójimo. Así que no es en ese sentido que Jesús dice que es un mandamiento nuevo, de reemplazo, no. Entonces, ¿por qué Jesús dice que es nuevo? Podemos decir que la clave está ahí mismo. Un mandamiento nuevo os doy, versículo 34, que os améis unos a otros. Y después dice, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Oigan esto, como yo os he amado. Lee todo el Antiguo Testamento. Lee en las otras partes de los evangelios cuál es la medida de amor antes de este texto. La medida de amor en otros textos es como tú te amas a ti mismo, como a ti mismo. ¿Cómo debemos amar al prójimo? Como a nosotros mismos. ¿Qué es lo que yo debo procurar del otro? Dice Jesús, lo mismo que tú quieres que te hagan a ti. Ese es el estándar. Pero aquí Jesús nos está dando algo nuevo. Hay un nuevo estándar. Por cuanto Él va a ir a la cruz a mostrar la gloria del amor de Dios por ellos, ahora hay un nuevo estándar. El Evangelio no ha cambiado la ley, no. El Evangelio nos ha dado un nuevo estándar a esa misma ley. ¿Cómo hemos de amar ahora? Ahora hay un estándar, como yo os he amado. ¿Cuál es la evaluación del verdadero amor ahora? ¿Es simplemente como tú te amas a ti mismo? No, no, es un poco más lejos. Como Cristo nos ha amado a nosotros. El asunto se ha vuelto aún más grande, más alto, más pesado, porque ahora ya Cristo ha venido a morir en la cruz. Ahora es glorificado el Hijo del Hombre. Ahora yo voy a la cruz, muestro mi gran amor por los pecadores. Ahora yo demando que se amen, como yo los he amado a ustedes. La misma ley, pero el Evangelio nos muestra un nuevo estándar, un estándar mayor. Ellos no tenían ese ejemplo del Mesías muriendo por amor a ellos. Ahora ustedes lo tienen. Por ende, ahora no simplemente diga, voy a amarlo como a mí mismo. También hay que amarlo como a ti mismo. Pero hay que amarlo aún más, como yo os he amado. Este es el mandamiento. Esta es la novedad. La novedad
No es la ley en sí misma, la novedad es lo que ha traído el Evangelio. Un nuevo modelo, un nuevo estándar, un nuevo ejemplo de amor que no se había visto nunca. Dios hecho hombre, muriendo por pecadores que le han ofendido. Qué gran estándar de amor. Esa es la novedad. Eso es lo que ha traído de nuevo a la ley el nuevo pacto. El Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Ese amor, que es el mandamiento, tiene que ver con un afecto interno que se manifiesta en actos de bondad. Muchas veces limitamos al amor a acciones. Claro, como lo interno como que no se puede mandar. Uno diría, pero ¿cómo mandar que amen y si eso es algo interno? No, tienen que ser acciones y decisiones externas simplemente. Pero la Biblia te manda el gozo. Regocijaos en el Señor siempre. ¿Podríamos decir nosotros que el gozo no es algo interno del corazón? Y el Señor lo manda. Se ha popularizado esa frase de que el amor es una decisión y que no es mentira, pero no es toda la verdad. Porque se presenta para dejar de lado que es algo que brota de un corazón que experimenta ese amor y de manera interna. Y entonces se quita eso y algo frío, una decisión y punto. No, la Biblia presenta el amor como algo entrañable que brota del corazón. Tanto así que Pablo dice que tú puedes dar todo y no tener amor. 1 Corintios 13 presenta cómo tú das todo para dar de comer a los pobres. O sea, acciones, decisiones, pero puedes hacerlo sin amor. Entonces el amor es algo más. 1 de Pedro, capítulo 1, versículos 22 y 23, nos presenta el amor como algo que sale desde las entrañas del corazón de los creyentes. Dice allí, versículo 22 dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. El amor tiene que ver con el corazón, tiene que ver con lo interno, tiene que ver con afectos. Precisamente eso es lo alto, lo difícil, porque nuestros corazones son malos, son egoístas, son pecadores. Nuestros corazones se gozan con aquellas personas que nos hacen bien o que en nuestro pecado nos caen, en nuestro egoísmo nos caen bien simplemente. Esa es la realidad. Es por eso que Pedro muestra entonces que el amor en el corazón del creyente es una obra sobrenatural. Queremos tener el amor como algo manejable para nosotros. Algo que sea como más lógico en mi humanidad. Y por eso le despojamos del aspecto interno del corazón y decimos, no, es simplemente las acciones. No. El amor necesita una intervención sobrenatural de Dios en nosotros. Dice aquí, habiendo purificado vuestras almas, está hablando del nuevo nacimiento, por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente, de corazón puro, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Hermanos, no somos capaces de amar como el Señor manda. No somos capaces de amar a nuestro prójimo como nosotros mismos, mucho menos somos capaces de amar a nuestro prójimo como el Señor nos ha amado. Se necesita un milagro en el corazón del creyente. Y esa es la promesa del nuevo pacto, que como el pueblo invalida el pacto, como el pueblo no puede cumplir la ley, no puede cumplir el mandamiento de amar al prójimo como a nosotros mismos, mucho menos cumplir este mandamiento nuevo de amarlo como Él nos ha amado, entonces el Señor obra en nuestros corazones. La promesa del nuevo pacto es que Dios iba a tomar el corazón del creyente, iba a poner su ley en el corazón, iba a purificar su alma para que podamos amar. Es obra del Espíritu, dice aquí en 1 de Pedro, y precisamente es lo que dice Gálatas, el fruto, resultado de la obra del Espíritu en nosotros es amor. Es Dios obrando en nosotros
que nosotros podemos amar. De lo contrario, solamente somos egoístas. Y claro, esto no es algo automático, en el sentido de que no debemos batallar contra nuestro egoísmo, debemos hacerlo. Y una de las armas que tenemos para batallar contra nuestro egoísmo es mirar a nuestro Señor Jesucristo. Él nos dice, amen, pero escuchen esto, hermanos, Él no solamente nos está presentando un modelo. Amen como yo he amado a otros. Amen como yo he amado a fulano. No, escuchen, no es un modelo simplemente, es una motivación. Amen como yo te he amado a ti. ¿Ven que no es lo mismo? No es lo mismo que tú le digas a alguien, hazle un favor a esa gente como yo le he hecho favores a fulanito. No, como todos los favores que yo te he hecho a ti. Él está moviendo nuestros corazones. Él nos está diciendo, no es un modelo simplemente, es a ti que te he amado. A ti que eres un pecador, que ibas al infierno. A ti que me insultas todos los días con tus palabras, con tus pensamientos, con tus actitudes. A ti te he amado hasta el fin. Como dice capítulo 13, versículo 1. A pesar de ti, a pesar de tu egoísmo, a pesar de que vives para tus propios planes, de que vives para tus propias metas y tus propios sueños y no para mi glorioso propósito, a pesar de eso te he amado. A pesar de lo infiel que eres en tu compromiso con el servicio a mí, a pesar de que no vives una vida de devoción cada segundo hacia mi gloria, te he amado. Y lo que Él quiere es que le miremos a Él entonces, y eso produzca ese amor hacia los demás. Lo que más necesitamos entonces es mirar a Cristo, hermanos. Es mirarlo a Él. Si te miras a ti mismo, vas a ver egoísmo. Si te miras a ti mismo, vas a ver que tú no das la talla. Si miras al otro, a menos que no sea de los que te caen bien o de los que te han hecho favores, no va a haber amor. Por eso no nos sale, porque pensamos que yo debo mirar a los demás y de ahí me va a brotar. No, no te va a brotar. ¿Sabe dónde va a brotar ese amor? Cuando mires a Cristo. Porque ahí tú vas a ver cómo Él te ha amado. Y dice que debe ser los unos a los otros. Y en el Nuevo Testamento encontramos una y otra vez esa manifestación práctica del amor unos a otros. En cuanto a honra, prefiriéndoos unos a otros, Romanos 12:10. Ya no se juzguen más los unos a los otros, Romanos 14:13. Recibíos los unos a los otros, Romanos 15:7. No se menosprecien, no, recíbanse, dice Pablo. Soportándoos con paciencia los unos a los otros, Efesios 4:2. Somos pecadores, entonces, conviviendo con pecadores. Vamos a ofendernos. Vamos a mostrar un carácter difícil para el otro. Pero Él dice, sopórtense los unos a los otros en amor. Servíos por amor los unos a los otros, Gálatas 5:13. Sean benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándose unos a otros, Efesios capítulo 4, versículo 32. Animaos unos a otros y edificaos unos a otros, 1 Tesalonicenses 5:11. Anima a tu hermano, edifícale. Eso es amor. Todos sumisos unos de los otros, revestidos de humildad. 1 de Pedro 5:5. Cada uno de estos mandamientos, lo que son expresiones prácticas de ese amor que debemos tenernos los unos a los otros. 1 Juan capítulo 3, versículo 16 al 17, nos presenta un ejemplo práctico. Y dice Juan que si tú tienes bienes de este mundo y ves a tu hermano tener necesidad y cierras ante él tu corazón, dice el apóstol, ¿cómo mora el amor de Dios en ti? Fíjate que el apóstol no está diciendo si tú te sobran los bienes de este mundo. Y muchas veces así es que vemos este texto o cualquier otro texto. Si te sobran los bienes de este mundo, si te sobra el tiempo, si te sobra la fuerza, si te sobra. Cuando nos sobra, entonces nos vemos como responsables ante los demás. No, dice allí si tiene. No es que si le sobra, es si tiene. Porque el estándar, recuerden que es Cristo y Cristo sacrificó. Y muchas veces hemos de sacrificar. Y nos cuesta sacrificar. Precisamente por eso es sacrificio.
Tenemos que luchar contra nuestra carne y mirar a Cristo y verlo como Él sacrificó. Y en ocasiones hemos de sacrificar gustos personales, porque no es si nos sobra, es si tenemos. Y eso implica muchas veces sacrificio. Pero lamentablemente lo hemos modificado a si nos sobra. Cuando nos sobra, amamos. Cuando nos sobra, hacemos bien. Ese amor es mutuo, unos a otros. Y en ese contexto prioriza el amor entre creyentes. No está diciendo que solamente debemos amar a los creyentes. No, 1 Tesalonicenses 3:12 dice que debemos crecer en amor uno para con otros, pero también para con todos. Sin embargo, Cristo está hablando en el seno de la vida de la iglesia. Ámense unos a otros. Porque el libro de Gálatas capítulo 6, versículo 10 dice que debemos amar a todos mientras tengamos oportunidad, pero dice de manera especial a los de la familia de la fe. Hay un llamado especial a que amemos a nuestros hermanos en el contexto de la iglesia. Y providencialmente Dios nos ha puesto en una iglesia local para que no veamos la aplicación tan amplia. Y obviamente debemos amar a otros hermanos. Pero la iglesia local sirve como ese contexto donde tú vas a poder ponerlo en práctica de manera concreta. Un mandamiento, que nos amemos unos a otros. Concluimos con una marca. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos por los otros. Hace unos días veía una película donde unas personas querían un vehículo para llevar a alguien que estaba muriendo. Y como siempre en la película se inventan que son policías y le dicen a la gente, FBI. Y el tipo, y como FBI, la gente suelta en su carro y se van. Pero ese tipo no fue tonto, el tipo le dijo, la placa. FBI. ¿Y la placa? ¿Cómo así que FBI? Ahora, en este mundo nosotros andamos con un mensaje. Y decimos que nos identificamos con Cristo, que somos discípulos de Cristo. Y es como que el mundo nos preguntara, ¿y la placa? ¿Cuál es la placa nuestra? Dice Cristo que la placa aquí es el amor. Esa es la marca. En esto conocerán todos. Yo lo envío a este mundo para que proclamen el Evangelio, para que proclamen a Cristo como Señor. Pero saben, cuando ustedes vayan mostrando una placa que digan que ustedes son realmente seguidores de Cristo. ¿Y cuál es esa placa? Si tuvierais amor los unos con los otros. Eso es lo que va a mostrar el mundo. Que somos realmente discípulos de Cristo. La iglesia ha entendido que las buenas obras evidencian nuestra fe. Pero en muchas ocasiones se piensa o se cree que lo que Cristo está diciendo, que si nosotros resolvemos todos los problemas de la comunidad, el mundo va a saber que somos sus discípulos. Y en muchas ocasiones eso es lo que la iglesia tiene como idea. Y entonces la forma de hacerle saber al mundo que somos sus discípulos es poner un comedor económico, por ejemplo. Y así el mundo va a saber si somos los discípulos de Cristo. Pero hay un problema. Ese comedor económico está ahí trabajando, tal vez la persona que sirve está ahí, pero nadie más está creciendo en amor. Pero Cristo no está hablando de eso. Es más, ni siquiera Cristo está hablando de la comunidad, aunque Pablo dice que ese amor también debe brotar hacia afuera, pero Cristo está hablando esencialmente del amor entre los creyentes. La mayor estrategia para que el mundo sea impactado, según Cristo aquí, no es que se ponga un comedor económico, no. Es que si un hermano no tiene con qué comer, la iglesia se preocupe por eso. Dice allí, eso es de mayor impacto que poner un comedor económico. ¿Sabe por qué? Lo hemos visto. Hemos visto cuando familiares de creyentes ven el amor de la iglesia hacia un creyente, la gente queda sin palabras. Más que si ven que la iglesia pone algo por ahí. No. La iglesia está amando a ese hermano. Y los cercanos a él quedan sorprendidos y dicen, wow, cuánto aman ahí. Miren cómo se aman. Y cuando es al revés también. Qué egoístas son ahí. Cuando es al revés, hermanos, también. Tomemos en cuenta. También hablan. No se callan, hablan. En esto conocerán todos, dice,
que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos para con los otros. Esa es la marca del creyente. Este año tenemos un gran deseo de que podamos crecer en evangelismo. Por eso hemos hablado del nuevo enfoque de los grupos pequeños. Sin embargo, juntamente con ese crecimiento de evangelismo debemos crecer en amor. Porque ese mensaje del evangelio va acompañado con ese modelo del evangelio en la vida de los creyentes. Que se aman unos a otros y aman a otros también como Cristo le ha amado a ellos. Es por eso que Pablo pide en 1 Tesalonicenses capítulo, dice allí 1 Tesalonicenses capítulo 3 versículo 12. Y el Señor os haga crecer y abundar en amor, unos para con otros y para con todos. Ese debería ser nuestro anhelo. Que Dios nos haga crecer en amor, porque necesitamos crecer en amor. Porque no amamos como deberíamos, porque el estándar es muy alto. Qué bueno, hermanos, que esa marca del verdadero discípulo no es el medio para que Cristo me ame, sino un fruto de ello. Porque si fuera el medio estuviéramos fritos. Pero qué bueno es que Él dice, ámense como ya yo les he amado. Mi amor por usted está seguro. Mi amor por usted no depende ni siquiera de cómo se amen ustedes, no. Yo les he amado. Y ahora entonces con el gozo de ese amor, abunden en ese gozo, en amor unos para con otros. Y cuando lo hagan, entonces va a ser de testimonio para este mundo. Mira lo que dice Juan capítulo 15, versículo 8. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. En el contexto, ese fruto es el amor. Y saben, hermanos, la Biblia, como hemos dicho, se trata de la gloria de Dios a través de Cristo. Esa es la Biblia, ese es el tema de la Biblia. Esa es la vida, ese es el universo. Dios debe ser glorificado. Pero en esa historia Dios ha puesto otro elemento, y es que Él se glorifica en los discípulos de Cristo. En esto es glorificado el Padre. En que nosotros manifestemos que somos discípulos de Cristo, dando fruto de eso. ¿Amas la gloria de Dios? Entonces, amémonos unos a otros. Gracias, Padre. Gracias por tu palabra. Como decía Pablo, mi oración, reconociendo mi debilidad, conociendo la debilidad de mis hermanos, reconociendo la debilidad de la iglesia, es que tú nos hagas crecer en amor, unos para con otros y para con todos, para que por medio de nosotros tú seas glorificado. En nombre de Jesús.